Nam y bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con. Hoy tengo el gusto y el placer de entrevistar a una mujer, yogini, sikh, mamá y chilena, pero sobre todo estudiante de la vida y del universo entero. Licenciada en Artes Visuales y Bellas Artes en Chile, aterrizó en España en el año 2006 y sigue aquí, desarrollándose, expandiéndose, muy agradecida con su gente y con todas las oportunidades y las puertas que les han abierto. Ha sido practicante de yoga desde el año 1999, pero es profesora de Kundalini Yoga según las enseñanzas de Yogi Bhajan, nivel 1 y nivel 12, rectificada por el CRI y la X desde el año 2005. Pero además es formadora de profesores, porque justamente así fue como la conocimos. Empezó una aventura que empezó en Chile, los centros lunares. Pero no fue sino hasta principios del año 2011 que todo esto terminó de cobrar forma y creó el taller Tu Luna Infinita, la mujer y los centros lunares, en diferentes partes de España y de Chile, muy focalizada en el trabajo con la mujer a través de las técnicas de Kundalini Yoga. Una frase muy linda de su web que creo que vale la pena compartir, y es: mi motivación principal en la enseñanza y transmisión de esta milenaria ciencia es el poder compartir el yoga como una herramienta de vida, capaz de llevarnos a lo más profundo de nosotras mismas para proyectarnos desde nuestra verdadera identidad, vivir en la armonía y ser felices. Bienvenida Jaihari Kaur. Hola, muchas gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Así que estoy con muchas ganas de poder compartir contigo y con las personas que vayan a poder ver este vídeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti de todo corazón por haber aceptado la entrevista. Ahora, siempre me gusta empezar con una pregunta. ¿Cómo descubriste el Kundalini Yoga? Es, el Kundalini Yoga apareció en mi vida cuando era bien jovencita, que fue el año 99, como tú bien dijiste al comienzo, ¿no? Yo estaba en la universidad estudiando en Chile. Y recuerdo que una amiga me dijo, mira, vamos a unas clases gratis que dan ahí en la facultad, que no me acuerdo si era sociología o antropología, ¿no? Que estaba cerca de la facultad de arte. Y claro, yo hasta ese momento solo conocía el Hatha Yoga. Entonces le digo, pero ¿qué yoga es? Y me dice, Kundalini Yoga. ¿Y qué yoga es? Es ese, porque yo no lo conocía. Y me dice, no te preocupes, ven a probarlo, es buenísimo y además son gratis. Entonces, pues fuimos una tarde a probar, yo fui a probar la clase con ella. Y todavía recuerdo que la profesora que dio la clase ese día, pues fue la misma profesora con quien yo me terminé formando del nivel uno del curso de formación, pero años después. Yo tardé entre mi primera clase a formarme como profesora, pasaron unos cuantos años. Entonces, bueno, fuimos ahí a la facultad de antropología o sociología, no me acuerdo, y esa fue mi primera clase de Kundalini Yoga, que para mí fue inolvidable y que marcó ese primer contacto y todos estos años como practicante. Sí, es bien cierto que el Kundalini Yoga como que una vez que tienes ese primer contacto, algo ocurre. No sé si en todas las personas, pero suele ocurrir que es como que te engancha. Es como, esto es otra cosa. Ahora, justamente mencionaste, bueno, mencioné en tu introducción tu proyecto, La Luna, la mujer y la luna. ¿Realmente cómo surgió esta idea? ¿Qué significa? Em, para mí lo que me conectó mucho con la luna, bueno, en realidad para mí la luna siempre ha estado presente en mi vida. Desde muy pequeña recuerdo haberme sentido muy fascinada por la luna, ¿no? De verla en el cielo luminosa, luego ir menguando, luego creciendo. Entonces me llamaba mucho la atención. Y luego mi mirada hacia la luna, mientras estaba todo en este camino más artístico, ¿no? De Bellas Artes, ocupó una buena parte de mi tiempo de trabajo artístico, digámoslo así, porque estuve enfocada en trabajar a través de la técnica que en ese momento desarrollaba, que era el grabado. Estuve haciendo diferentes grabados acerca de la fase de la luna.
y escribiendo poemas también acerca de mi conexión con la luna y de la conexión que las mujeres teníamos con la luna. Y luego cuando ya empecé a practicar yoga, en este caso Kundalini Yoga, que las personas que practicamos Kundalini Yoga sabemos que hay como también todo un soporte de teoría, ¿no? Que sostiene al Kundalini Yoga, que es la humanología, esta psicología aplicada del ser humano. Entonces de pronto me di cuenta que había una buena parte de las enseñanzas que estaban relacionadas con la mujer, pero también con la luna. Entonces fue como, wow, esto que yo estoy desarrollando en otra área, pues se complementa. Entonces ahí fue como seguir ese flujo de trabajar primero desde la parte artística creativa al yoga a través del yoga con lo que es la mujer en su relación con la luna. Em, Ahora, cuando entendemos desde el Kundalini Yoga, pero ya es como algo mucho más profundo, la influencia de la luna, ¿no? En la mujer y en el hombre también. Al final todos somos energía masculina y femenina y la luna tiene una influencia. Ahora, ¿qué son los centros lunares? Em, bueno, me gustaría poder decirte una cosita antes para poder como contextualizar esto, porque tal como tú dices, la luna tiene una gran influencia no solo en los seres humanos, sino que también en los animales, en las plantas, en las mareas, ¿no? Que es debido a su propio campo electromagnético y tiene un efecto en todos los seres humanos. La diferencia es que a nosotras las mujeres nos afecta de una manera mucho más profunda que en este caso a los hombres. Pero como tú también dices, dentro de cada persona hay una polaridad femenina y masculina. Es decir, que un hombre tiene una polaridad masculina, pero también una polaridad femenina. Y nosotras tenemos una polaridad femenina y una polaridad masculina. Entonces, ¿qué ocurre? De que la luna va a afectar tanto a hombres como a mujeres, pero como nosotras, debido a nuestro sistema endocrino, al funcionamiento, debido por eso a las hormonas y por eso nuestro funcionamiento cerebral también y a nuestros órganos reproductores, la luna nos va a afectar de una manera mucho más profunda que a los hombres. Entonces, eh, digamos, la luna como astro, que vendría a ser lo que llamamos la luna externa, nos afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Por su movimiento creciente y por su movimiento menguante. Porque afecta a nuestro sistema también endocrino, principalmente. Pero nosotras las mujeres nos afecta de una manera muy particular, en dos ciclos que tenemos, el ciclo menstrual y el ciclo de los centros lunares. Y que estos vendrían a ser como nuestra luna interna, ¿no? Está la luna externa que es el astro, el ciclo de la luna externa como astro, ¿no? La luna externa, y luego está esta luna interna que está representada por estos dos ciclos, el menstrual, que es el que tenemos durante nuestro periodo fértil de vida como mujeres, y luego el de los centros lunares, que se mantiene activo desde el inicio de nuestra vida hasta que nos vamos. O sea que no está supeditado, digamos, a que se acabe porque te ha llegado la menopausia, supongamos. Y funcionan independiente del ciclo de la menstruación y el ciclo de los centros lunares. Entonces, los centros lunares son áreas de nuestro cuerpo que son sensibles a los efectos de la luna. Y cada una de estas áreas tiene ciertas características. ¿Sí? Se manifiesta con ciertas características muy específicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el ciclo de los centros lunares? Los hombres y las mujeres tenemos un centro lunar específico y que siempre está activo, que es el mentón o la barbilla. Pero nosotras las mujeres tenemos otros 11 centros lunares adicionales. El hombre tiene solo uno, y nosotras tenemos 11. Entonces, cada uno de estos centros lunares está activo durante 2 días y medio. Eso significa que la luna tiene un efecto sobre este centro lunar, que corresponde a una área del cuerpo, durante 2 días y medio. Pasados estos 2 días y medio,
se desactiva, digamos, el efecto sobre ese centro lunar y se activa otro. Pasan 2 días y medio, se desactiva ese y se activa otro. ¿Qué ocurre? Que forman una secuencia. Y toda esa secuencia es lo que corresponde al ciclo de los centros lunares. Eso es lo que te puedo contar. Entonces, esa secuencia, lo que es interesante es que en cada mujer es distinto. No es para todas por igual. Es un ciclo porque después se mantiene constante y se repite en ti, pero cómo se da esa secuencia, cómo se ordena, es distinto en cada mujer. Vale, y ahora, si yo te tuviera que decir, ¿qué es un centro lunar? ¿Es como un punto del cuerpo y ya que está conectado con la luna? El centro lunar es una parte del cuerpo que la luna afecta y que lo afecta tanto física como emocional y mentalmente. Porque tiene como ciertas características cada centro lunar. Y aquí la clave para entenderlo mejor, te voy a contar que cada centro lunar está relacionado con un chakra, con un centro energético, ¿no? Que se suele conocer bastante lo que son los chakras, ¿no? Y cada chakra tiene unas características, ¿no? Y dependiendo de cómo esté una, su equilibrio, su estado de conciencia, ese chakra se va a manifestar de una manera o de otra, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con los centros lunares. Los centros lunares en sí mismos tienen ciertas características. Entonces la luna afecta a esa área, a ese centro lunar, y se va a manifestar en cada mujer dependiendo de su propia autoconexión, de su propio equilibrio, de su propio balance interno, se va a manifestar ese centro lunar de una manera o de otra manera. Pero en sí mismos los centros lunares son áreas del cuerpo. Hay gente que les suele llamar puntos lunares. Yo prefiero llamarles centros lunares porque cuando te pones a investigar cómo fue enseñado, en inglés se le llamó moon centers. Entonces son centros lunares, por eso yo lo enseñé así más que puntos lunares. Pero digamos sí, son como áreas de nuestro cuerpo. Vale, y ahora, me comentas que son 11 centros lunares. ¿Cuáles son? ¿O cómo están ubicados en el cuerpo? Ok, los 11 centros lunares, recordemos sí que la barbilla está siempre activo. Ese sería el 12º, ¿no? O el primero, como tú lo quieras decir, pero es el que está siempre activo. Pero estos 11 centros lunares son la línea del cabello, que yo no lo puedo mostrar porque estoy con el turbante, pero no es justamente esa línea, no es la línea que tú te haces con la peineta o con el peine. La línea del cabello es justo ese espacio donde termina la frente y donde comienza el cabello. Exactamente, ese. O donde termina el cabello y empieza la frente. Esa es la línea del cabello. Las cejas, las mejillas, los lóbulos de las orejas, los labios, la parte de atrás del cuello, que sería la nuca, los pechos, incluyendo los pezones, el ombligo, pero que no es el ombligo físico que ha quedado la huella con nuestra mamá, sino que es a la altura del ombligo, pero hacia atrás, como hacia la columna vertebral, más profundo. La vagina, el clítoris y el interior de los muslos. Ahí tienes los 11 centros lunares. Ahora, es interesante, ¿no? Pero, porque me comentabas hace ya un rato que cada 2 días y medio se activa uno de estos centros. ¿Mm? Incluyendo, la barbilla siempre está activa, pero cada 2 días y medio se va activando uno de estos centros. ¿Cómo puedo yo percibir o saber qué se activa y qué no? ¿Cómo puedo identificar mi propio ciclo? Es algo muy personal, supongo, ¿no? Pero si estoy muy principiante en el tema, ¿cómo puedo al menos saborear el conocerme? Como te decía antes, no hay una secuencia exacta y precisa. Por ejemplo, ahora cuando yo te he mencionado el orden este de los centros lunares, como fui desde arriba hacia abajo, pero también puedo ir desde abajo hacia arriba, ¿no? En realidad lo he hecho desde arriba hacia abajo, pero podría haberlo hecho al revés. De hecho, muchas veces suelo decirlo más al revés, porque voy desde la base, como los chakras, hacia arriba.
pero bueno, ahora lo he explicado así. Eh, ¿Cómo poder encontrar esta secuencia? Para mí la clave es la autoobservación y la autoescucha. Eso significa comenzar a observar cada día cómo tú te encuentras, cuáles son, cómo es el movimiento de tu mente cada día, tus pensamientos recurrentes, tus estados emocionales, energéticos, cómo te sientes físicamente. Y todo esto, para mí lo mejor es irlo registrando. Y luego, en paralelo, ir trabajando con las características que tiene cada uno de estos centros lunares e ir como escribiendo en relación también a estas características, ¿no? Por ejemplo, si yo sé eh, que el centro lunar del interior de los muslos eh, nos tiene muy conectadas con la organización, con la estructura, con la capacidad de poder programar y de poder llevar a cabo, ¿no? De poder concretar. Y yo me siento muy, muy organizada, muy en la estructura y con una gran capacidad de trabajo, pues tal vez eso me puede ir conectando. Ah, mira, puede ser el interior de los muslos, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, el tener, digamos, la información de los centros lunares, cómo se mueven, cuáles son sus características, junto con la autoobservación, el autoescucharse, ir escribiendo y hacer un trabajo, digamos, constante, regular, entre escritura, observación, al cabo de un tiempo puedes ir viendo cuáles son esos movimientos que se dan y qué es lo que se va repitiendo en ese movimiento y que se mantiene constante y así poco a poco puedes ir encontrando tu propio ciclo. Se trata de crear tu propio mapa, pero el mapa viene desde la autoobservación y desde la autoescucha, de pasar tiempo con uno misma y de empezar a conectar y de abrir ese espacio como de estudio personal para conocerse a una misma. Ahora, de manera práctica, ¿cómo me sirve ¿de qué me sirve a mí entender cómo funcionan mis ciclos, mis centros lunares? O sea, ¿y qué influencia tiene la luna? Porque si además la luna tiene su propio ciclo que me afecta, pero yo además tengo mi propio ciclo, que no es igual al de ninguna otra mujer, o sea, a mí la luna me está afectando dependiendo de mi ciclo, ¿no? Oh, claro, es como un ciclo, el ciclo de la luna, mi propio ciclo. ¿Qué me sirve a mí entender mis ciclos lunares? Mis centros lunares. Hay como dos cosas. Uno, ¿para qué sirve esto, no? Vale, me voy a poner aquí a trabajar en esto, pero ¿de qué me va a servir? Eh, los centros lunares, en realidad, para mí, son como una brújula de nuestro movimiento emocional, de cómo yo percibo la vida, de cómo yo me muevo en la vida. ¿Por qué? Porque realmente son como para mí son como verdaderos filtros. Yo no sé si recuerdas las cámaras o has visto las cámaras que se les pone un filtro adelante, uno sepia, otro de color rojo, ¿no? Y le dan una tonalidad a las fotos. Pues es lo mismo. Durante 2 días y medio está activo un centro lunar. Entonces como que pusieras un filtro en tu mirada. Pasan esos 2 días y medio, sale este y entra otro y van pasando a través de esos 11 centros lunares, que después, como es un ciclo, se vuelve a repetir en el mismo orden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que durante 2 días y medio ese centro lunar de alguna manera va a marcar mm, esa mirada que yo tengo de la vida durante 2 días y medio. Entonces, por ejemplo, si es como hablábamos antes, el interior de los muslos, durante 2 días y medio yo voy a tener una gran capacidad, o no, porque también un centro todo tiene dos caras, como una moneda. A veces podemos expresar un lado más contraído, pero otras veces podemos expresarlo de una manera más expansiva. Entonces, por ejemplo, volviendo al interior de los muslos, yo tengo la oportunidad durante 2 días y medio de tener un filtro de organizada, de muy programada, de poder llevar a cabo a la acción cosas que tenía pendientes, ¿no? Entonces empiezo como a concretar. Pero también si está desde su lado contráctil, tal vez puedo estar 2 días y medio súper desorganizada, empezar una cosa, no terminarla, diluirme y estar en un caos total. Pero digamos que la clave es la organización o la capacidad de programar. Y ese va a ser mi filtro durante 2 días y medio.
Entonces, ¿de qué me sirve aquello? En que si yo tengo esta secuencia de los centros lunares y la conozco, me puede ser una brújula, ¿sí? De cómo yo me muevo emocionalmente. Ah, yo sé que por aquí esto va a ser así, ¿sabes? Sé que durante 2 días y medio, por ejemplo, si estoy en el centro lunar del ombligo, sé que todo lo que tiene que ver con la energía es lo que va a ser clave en estos días. Entonces puedo tomar lo mejor de aquello, ¿sí? Y puedo también, mis proyectos creativos, los puedo colocar en sintonía porque yo ya sé cómo es esa brújula, o sea, sé cómo se mueve esta brújula en mí. De alguna manera, si un día me siento más cansada, no me preocupo porque sé que en 2 días y medio más voy a estar de otra manera. O si durante todo el mes he dejado cosas pendientes, volviendo al interior de los muslos, no me preocupo porque sé que en un momento del mes voy a estar en el interior de los muslos y voy a poder concretar así. En vez de gastar energía tratando de hacer algo que de manera natural no me sale, yo sé que en un momento del mes va a estar este centro lunar que me va a dar toda la energía y la focalización para este tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, como los centros lunares son como un verdadero filtro con el cual tengo esa mirada de la vida, lo puedo utilizar a mi beneficio. Pero no solo eso, sino que también me permite conocer cómo yo puedo funcionar como mujer, cuál es mi propio movimiento, cuál es mi propio fluir. Porque si tu secuencia para ti tiene una forma, para mí tendrá otra, y para otra mujer otra. Entonces, por esto digo que es como una verdadera brújula. De alguna manera, yo sé cómo me moví hace unos días atrás, de dónde vengo, sé cómo estoy ahora y sé hacia dónde voy a ir. Entonces puedo utilizar esa energía para mi propio beneficio. Y por otro lado, te da una gran capacidad de autoconocimiento. Hay mucha profundidad en cada centro lunar y entender cómo ese centro lunar funciona en ti. Te puede hablar de una manera tan hermosa y tan profunda de ti misma. O sea, para mí ha sido como una gran herramienta de autoconocimiento. Ahora, se me ocurre esta pregunta. Claro, me comentas que cada centro lunar, eso, se activa cada 2 días y claro, ese va a ser un filtro. Eso fue un ejemplo, yo creo que para mí, súper gráfico de entenderlo. Lo vi súper claro. Pero además está mi ciclo menstrual. ¿Cómo afecta mi ciclo menstrual mis centros lunares? O si los afecta. Vale, eso, una cosita, acabas de decir que cada centro lunar afecta durante 2 días, son 2 días y medio. Entonces al final, todo el ciclo completo te da un total de 27 días y medio, ¿vale? Los 11 centros lunares, recordando que el mentón siempre está activo. Entonces son casi 28 días, casi, que también es casi lo que es el ciclo menstrual, que para algunas mujeres tal vez no van a ser 28 días, sino que van a ser 24 o 21, y otras mujeres tienen ciclos de 30 y algo también. Eh, Al comienzo de esta entrevista te contaba de que hay tres efectos que tiene la luna en nosotras. Una que corresponde a la luna externa, que es el astro, y que la luna tiene un movimiento de crecimiento de 14 días y un movimiento de descender su energía de 14 días, que es cuando va menguando. Y esto nos afecta tanto a los hombres como a las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 14 días, digamos, debido a la energía de la luna como astro, es más predominante o hay más disponible una mayor cantidad de energía durante 14 días cuando la luna va creciendo y llega a su pic en la luna llena. Y hay mucha gente que emocionalmente se desborda en la luna llena, ¿no? Que es un momento de clímax. Y luego viene un momento de descender la energía hasta llegar a la luna negra, o lo que alguna gente le llama la luna nueva. ¿Sí? Ese es un ciclo de la luna como astro que nos afecta, tanto a hombres como mujeres. Pero bueno, me voy a quedar con las mujeres. El astro nos afecta con esos 14 días de energía creciente y 14 días de energía descendente, menguante. Esa sería la luna externa. Pero luego hay dos ciclos que corresponden a nuestra luna interna. Una que es la menstruación, que va a ser solo en el momento en el que estamos como mujeres fértiles, con la primera menstruación hasta que finalmente ya se asienta la menopausia, y que es este ciclo que podría durar más o menos 28 días, y que por eso se intercaló con la luna, porque
es un ciclo de crecimiento y de menguar, ¿no? Hasta que viene el sangrado y que dura más o menos lo que dura un ciclo lunar. Esto sería una de las partes del ciclo de nuestra luna interna. Y el otro ciclo de la luna interna es el de los centros lunares, el ciclo de los centros lunares. Entonces aquí lo heavy es que nosotras como mujeres estamos siendo afectadas por 3 ciclos. El del astro, de la luna, que vendría a ser la luna externa, y 2 ciclos de la luna interna, que es nuestro ciclo menstrual, que nos va a acompañar solo mientras somos mujeres fértiles, y el ciclo de los centros lunares, que nos acompaña desde el momento en que estamos en el vientre materno y ya estamos definidas como sexo femenino, desde ahí nos acompaña hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el ciclo de los centros lunares no está supeditado al menstrual. Ahora, claro que afecta, porque va a afectar, no es lo mismo, no van en sincronía, porque ya sabes que hay veces que puedes tener un ciclo menstrual de 31 días, pero al siguiente mes pasas por mucho estrés y tal vez te llega a los 22 días. Entonces no van sincronizados en sí, no significa que justo cuando estás en este centro lunar, justo vas a estar en el momento de la ovulación, supongamos. Como tampoco significa que justo va a ser en luna llena. Estos 3 ciclos se van moviendo. Pero lo interesante es que no es lo mismo menstruar, supongamos, con una luna negra y estando en el centro lunar del interior de los muslos o estando en la línea del cabello. Como tampoco no es lo mismo menstruar durante una luna creciente o una luna llena y estar en otro centro lunar. Entonces lo hace mucho más complejo, pero mucho más interesante. ¿Sí? ¿Lo ves? O sea, Sí, 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 no, no, ahora entiendo por qué los hombres dicen que no nos entienden. Yo creo que claro, tenemos tanta, energéticamente estamos influenciadas de muchas maneras. No lo había ni siquiera pensado. Si bien sé que la menstruación influye mucho en la mujer, ¿no? En su emocionalmente, claro, ahora tengo los centros lunares, que además tienen una característica. Claro, ¿podrías resumirnos rápidamente características de los centros como para entenderlo? Porque claro, ya tengo muy claro el de dentro de los muslos, lo tengo clarísimo. Pero los siguientes. pues voy a hacer una pincelada por cada uno. Pero esta vez vamos a comenzar desde abajo hacia arriba. Los presenté desde arriba hacia abajo, pero ahora vamos a seguir, digamos, un poco el orden de los chakras. El primero ya les he dicho que es el que te he compartido, el de el interior de los muslos, y que tiene relación con esta capacidad de programar, ¿no? Y por lo tanto está relacionado con el primer chakra. Luego tenemos al clítoris y la vagina. Ambos están relacionados con el segundo chakra, pero tienen una diferencia entre sí. En ambos estamos como más hacia afuera, más externas, con ganas de compartir, de sociabilizar, ¿sí? de conversar, de reunirnos. Pero la diferencia está tanto a nivel, bueno, representado a nivel, digamos, anatómico, pero con una diferencia emocional. El clítoris, si bien en realidad se ha descubierto que realmente del clítoris solo vemos una parte externa, pero hay una parte interna que abraza todo alrededor de la vagina, digamos que el clítoris es más exterior. Entonces, justamente la energía del clítoris es más hacia afuera, en querer compartir, en querer reunirme, estar con mis amigas o mis amigos. Es una energía de ir hacia afuera de una misma, ¿no? Del compartir, compartir, compartir. Y disfrutar de eso, es como del disfrute, del compartir, del fluir. En cambio, la vagina es compartir, pero a un nivel más íntimo, ¿sí? A un nivel más profundo. Y de hecho, la vagina y todo el canal hacia arriba, hacia el útero de la vagina, ¿no? Es más profundo. El clítoris de alguna manera está más hacia afuera. Entonces, la vagina nos lleva a un espacio como que nos ayuda a estar en autonutrición, digámoslo así, a estar con nosotras mismas, a profundizar. Pero también hay un anhelo de compartir, pero a un nivel más íntimo. ¿Sí? En intimar con otra persona. Ese vendría a ser el clítoris y la vagina. Luego tenemos el ombligo, que ya habíamos visto que está hacia atrás en la columna, y es muy similar al tercer chakra, y de hecho está relacionado con este centro energético. Y para mí la clave, lo que definiría este centro lunar es energía. Tiene que ver con
con cómo nos estamos moviendo en términos de energéticos y en términos de cómo manejamos y gestionamos lo que es el poder, ¿sí? Cuán empoderadas nos sentimos, o por el contrario, qué tan inseguras nos podemos sentir. Cuánta energía tenemos, está una energía en equilibrio en la cual yo sé cómo obtener la energía, sé cómo gestionarla y sé cómo manifestarla, o por el contrario, estoy completamente fatigada, sin energía, no me puedo ni mover, no tengo ganas de nada, o por el contrario, estoy completamente pasada de revoluciones, como si me hubiera tomado 10 cafés, y estoy así como una moto, ¿no? Se puede ir hacia un lado o hacia otro el centro lunar. Por eso digo, te estoy dando así como algunos datos, pero cada uno se puede mover de diferentes aspectos, ¿no? Como te decía al comienzo, por las dos caras de la moneda. Eh, Tenemos también los pechos o los pezones, que están relacionados con el cuarto chakra, y que aquí estamos vibrando en el corazón. Nos conecta con la compasión, con el amor, con el nutrir, con el dar, pero también nos puede conectar como mujeres con un hábito que está casi como muy expandido, que es el hábito del victimismo. Y aquí durante 2 días y medio, si este centro lunar no está equilibrado, por ejemplo, podemos estar como una versión de nosotras muy víctima, ¿sí? Con la incapacidad de poner límites. Porque aquí, por ejemplo, podríamos decir que sí a muchas cosas que en otro momento diríamos no, ni de broma. Entonces, este espacio del corazón puede ser muy bonito porque nos sentimos muy conectadas con el corazón, muy nutridoras, con esa energía más maternal, pero también podemos sentirnos en desamor, sentirnos vacías, por ejemplo, de amor dentro de nosotras, o con la incapacidad de dar. También tenemos la nuca o la parte de atrás del cuello, que tanto la nuca como los lóbulos de las orejas y los labios están conectados con el quinto chakra, que es comunicación, que es expresión. Entonces, la parte de atrás del cuello nos lleva durante 2 días y medio a estar muy conectadas en la comunicación, pero una comunicación relajada. Es como la versión romántica de nosotras mismas. Estamos muy en conexión con el corazón, estamos como disfrutando de la vida en un estado de mayor relajación, disfrutando como de los detalles de la vida, ¿sí? Y queriendo disfrutar de la vida. Pero también si estás expresándose desde su lado más contráctil, tal vez no nos podamos relajar, tal vez no nos podamos comunicar de manera fluida, todo lo contrario, estemos como muy tensas en la comunicación. Los labios. Este centro lunar, que también es quinto chakra, es cuando más tienes ganas de hablar. Pero no de un tema específico como podría ser, por ejemplo, el cuello, que queremos hablar como una sintonía más romántica o en esa frecuencia. Aquí es hablar y de cualquier cosa y con cualquier persona. Entonces te pillas hablando con gente y con cosas que en otro momento jamás lo harías, ¿no? Estás en la parada del metro esperando a alguien y terminas conversando con la persona al lado y contándole un montón de cosas. Y como que no puedes parar de hablar. Entonces puede ser complicado porque hay veces que no tenemos un filtro y hablamos y hablamos y hablamos. Y a veces podemos decir cosas de las cuales después dices, ¿para qué compartí esto si era algo tan íntimo mío? ¿Por qué lo compartí así? ¿No? Y después sentirte un poco arrepentida. O a veces nuestra comunicación puede ser muy agresiva, ¿sí? No hay un filtro en los labios. Pero también podemos estar en un diálogo interno en silencio muy rico también. Tiene todas esas características dependiendo de dónde estemos. Y esto nos lleva al lóbulo de las orejas. También es comunicación, pero tiene otro matiz. Y este tiene que ver con los ideales y con los valores. ¿Sí? Tenemos ganas de comunicarnos, pero en términos ideales de la vida. Por eso yo digo que este centro lunar es como nuestra versión política. Aunque tú sientas que no eres nada de política, tú te pones ahí como con los valores y las ideas, porque el futuro y esto, como que te pones a reflexionar acerca de ti misma, de la vida, ¿sí? Como que lleva toda la energía a reconstruirnos. Por eso te digo que, como te decía antes, los centros lunares, conocer nuestro ciclo, nos permite tomar esa energía, porque si durante 2 días y medio voy a estar aquí, puedo tener una mirada de reconstruirme a mí misma conscientemente, ¿sabes? De decir, ok,
cuáles son los valores que yo quiero vivir, cómo quiero vivir mi vida, cuál es mi propósito, mi sentido de vida. Entonces esos 2 días y medio, toda la energía está al servicio de ese movimiento. ¿Sí? Luego tenemos las mejillas, que es un centro lunar complejo, porque si bien aquí podemos tener una capacidad de poder manifestar rápidamente, llevar a cabo así como a la acción y de poder manifestar movimientos internos, es aquí cuando podemos estar más descontroladas y nos podemos comunicar de una manera muy reactiva. Podemos estar como muy en descontrol. Y en vez de manifestar desde un equilibrio, todos estos movimientos internos, estos impulsos internos, estamos reactivas, como un espacio más como de locura, muy irascibles, a cualquier cosa como que saltamos. Se dice que este centro lunar, y a mí me parece muy apropiado, si no está en equilibrio, es muy similar a como cuando sentimos un síndrome premenstrual, así como denso, en el que estamos como si no fuéramos nosotras mismas y estamos como a disgusto. Pues así a veces se manifiestan las mejillas. Entonces hay veces que es un centro lunar un poco complejo, un poco peligroso, porque estamos súper reactivas. Y es como que queremos estar así, ¿no? Como que reaccionamos más rápidamente, de manera negativa, más irascibles, las cosas nos molestan. Como se una eso con la luna llena y la menstruación, la bomba atómica. Claro, o imagínate una luna negra que nos conecta con nuestra sombra y estamos más así introspectivas, pero también más conectando con nuestra sombra, con nuestro subconsciente. Es una bomba de relojería. Imagínate, cae ahí la luna negra, las mejillas y premenstrual. Por eso te digo que se van moviendo estos ciclos. Las cejas está relacionado con el sexto chakra y que tiene que ver con nuestra capacidad de visión, cómo nos relacionamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Entonces es maravilloso porque podemos proyectar con una visión mucho más creativa. Es como que nuestro campo de visión se amplía y tienes una gran capacidad para visualizar. Puedes captar así qué necesitas para sanarte. Estás muy, tienes mayor claridad, ¿no? Puedes ser muy intuitiva, pero también puede que estés en el mundo de la fantasía, que no puedas ver con claridad. Y la línea del cabello, que está relacionada con el séptimo y octavo chakra, porque aquí hago un pequeño paréntesis. El séptimo chakra está conectado con la glándula pineal. Y el octavo chakra, dentro del Kundalini Yoga, es lo que vendría a ser el aura o el campo electromagnético. Entonces, justamente la línea del cabello es un centro lunar también muy proyectivo, en el cual tenemos una gran claridad, cuando está en equilibrio, claro, de quién soy yo, qué es lo que quiero. Y tengo tan claro quién soy yo que soy inamovible, pero no en el sentido de testadurez, sino que yo sé quién soy, yo sé lo que quiero, sé hacia dónde quiero proyectar mi vida. Entonces, no soy movida por los vaivenes de la vida. ¿Sí? Entonces estoy como con una visión muy proyectiva, con mucha claridad y con mucha intuición también. Esto nos lleva a que de alguna manera también se relaciona un poquito con lo que son las cejas, con el centro lunar de las cejas. Y aquí nos podemos sentir realmente como muy auténticas, muy en nuestro centro, ¿sí? Como con una visión completamente expandida de nosotras mismas, con mucha claridad mental. Imagínate qué mayor claridad es saber realmente quiénes somos y estar enraizadas ahí, en lo profundo de nosotras, ¿no? Y tener clarísimo cuál es nuestro propósito. Y eso es lo que nos trae la línea del cabello. Pero si no está en su equilibrio, en vez de intuición, la otra cara de la moneda es paranoia. Es puro rollo mental. Tenemos mucha confusión, no tenemos clara nada, no tenemos la capacidad de mirar y de poder ver lo que es, sino que estamos distorsionando la realidad. Mucha confusión mental.
A mí me surge una pregunta. Si mis chakras están alineados, ¿mis centros lunares están alineados o no tiene nada que ver? Sí, sí tiene que ver. En realidad tiene tanto que ver como si hay una mujer, por ejemplo, que nunca ha escuchado hablar de los chakras, perdón, nunca ha escuchado hablar, bueno, también, ni de los chakras, ni de los centros lunares, pero ella hace un trabajo personal, digamos en el área que sea, tal vez otro camino, imagínate un camino chamánico o un camino a través de, no sé, cualquier tipo de camino espiritual o de la psicología humanista o de mindfulness, de lo que sea, pero trabaja consigo misma, aunque nunca sepa de la tecnología de los centros lunares, pero trabaja en su propio equilibrio, ¿sí? Como, digamos, desde esta visión yógica, si existen estos centros lunares, aunque tú no sepas que existen, pero trabajas en tu propio equilibrio, se van a equilibrar, ¿me entiendes? Es así como si yo trabajo internamente, estos centros energéticos que son los chakras, también van a encontrar un punto de equilibrio, ¿sí? Aunque no trabajemos directamente en ellos. Ahora, si conocemos acerca de los centros lunares, como así, también de los chakras, y hacemos un trabajo específico de eso, claro que el trabajo va a ser más profundo. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, si tú no llegaras a saber mucho de los centros lunares, pero trabajas en tus chakras, ayudas a equilibrar los centros lunares. Ahora, si trabajas específicamente en los centros lunares y sabes cómo funcionan, el trabajo va a ser mucho más profundo. Porque sí que traen más información para nosotras las mujeres el conocer estos centros lunares que si solo nos movemos en los términos de los chakras. Ahora, ¿los centros lunares es algo asociado al Kundalini Yoga o no? ¿O son como los chakras? Que se ven en muchas religiones, en muchas culturas. No, los centros lunares están, digamos, están completamente, directamente relacionados con lo que es las enseñanzas del Kundalini Yoga. No encuentras en ningún otro lugar que se hable sobre centros lunares. No, yo, por lo menos de lo que he investigado, no he encontrado nada de centros lunares. La verdad es que yo me atrevo a decir que existe dentro del mundo del Kundalini Yoga. Lo que sí hay algo que de alguna manera pasa de un lado a otro es lo que tiene que ver con la luna, ¿no? La energía creciente de estos 14 días, donde hay disponible mucho más energía y durante después 14 días de, ascendencia, de descendencia en que va a haber menos energía porque la luna está menguando. Y eso no corresponde solo al Kundalini Yoga, lo ves en otros caminos espirituales y realmente las mujeres, y yo creo que en realidad las culturas lo ves en cómo también desarrollaron los calendarios lunares y eso tiene años y años detrás, que no corresponde solo al Kundalini Yoga o caminos espirituales de ahora, digamos, ¿no? Sino que es mucho, mucho más antiguo, ¿no? Es milenario, de alguna manera. Ahora, si yo quisiera profundizar en el tema de los centros lunares, ¿qué libro nos recomiendas? Pues además del tuyo que bueno, esperemos algún día leerlo. Bueno, yo espero este año, tengo ahí como toda mi energía puesta en terminar el libro. Estoy escribiendo, ilustrando, porque al principio pensé hacerlo con fotografías, porque va a ser un libro, digamos, teórico-práctico, ¿verdad? Una parte teórica y luego una parte práctica que corresponde a series de yoga y meditación. Entonces al principio pensé en fotografías, pero ahora lo estoy ilustrando, con lo cual el trabajo está siendo más lento. Que, como les digo, este año quiero tenerlo. Pero a mí me tocó investigar muy a los inicios, que fue cuando empecé a conocer esto de los centros lunares en un retiro de mujeres el año 2003, y que nos hablaron de los centros lunares, pero nos dijeron, no sé, dos o tres características de cada uno, pero que fue suficiente para mí para tener una gran curiosidad y empezar a investigar. Y en aquella época solo existía como mencionado en algunos libros, en algunos manuales, pero por ejemplo yo fui sacando información de un libro de sexualidad, pues 2 páginas, en un libro de embarazo, otro tanto, en un libro que era para enfocado a la mujer, otra página, pero en realidad de repente me di cuenta que siempre era como la misma información. Entonces ya fue empezar a trabajar en mí misma,
poner en contacto con otras mujeres, poner cosas en común. Y luego lo que me abrió mucho ahí la ventana de información fue el empezar a compartir, ya años después de que yo encontré mi propio ciclo, mi propio mapa de los centros lunares, empezar a compartir y enseñarlo. Y eso fue como para mí el que me hizo profundizar en estas enseñanzas y comprenderlas mucho más profundo. El trabajo conmigo misma, que duró años, para crear el mapa, y luego el poder compartirlo con otras mujeres. Y luego lo que sucedió, volviendo a tu pregunta, es que con el tiempo apareció una mujer que, o sea, bueno, ella es mayor que yo, es mucho más antigua dentro del Kundalini Yoga. No me acuerdo muy bien si es de Estados Unidos o de Canadá. Se llama Guru Tej y ella escribió un libro acerca de los centros lunares, que está en inglés, no está traducido al español. Y de hecho yo me lo encontré pues la última vez que fui al Festival de Francia, que tiene que haber sido el año antes del COVID, pues el año 2019, me parece mucho. Y ahí yo lo encontré, pero cuando yo empecé a investigar esto no existía ese libro. Pero está ese libro en inglés. Ay, qué bueno. Bueno, igual estamos esperando el tuyo también. Ya a ver si para este año podemos leerlo. Porque además con tu influencia en las bellas artes y ilustraciones. Bueno, eso espero. Yo tengo ahí todas las ganas de que sea así. De hecho, a mí ha sido muy bonito porque el proceso de pasar de la fotografía a ilustrar me ha vuelto a conectar con esa parte creativa del trabajo con la mano, digámoslo así, con las acuarelas, las pinturas. Me ha vuelto a conectar con eso que había quedado un poco de lado, con el aspecto más yógico. Y porque en el último tiempo había estado haciendo cosas de diseño creativas, pero en el ordenador. Pero me devolvió al material, al pigmento, a los colores. Ha sido una cosa muy bonita para mí. Y Como un porque además ve regalo. cómo se unen los mundos, ¿no? Porque empiezas algo y tú dices, y esto ahora quedó como en el pasado. Y luego te das cuenta que renace, pero como un fénix, ¿sabes? De una manera mucho más, no tanto bonita, pero además educativa y trascendental, que es lo más bonito. Ahora, para cerrar un poco, ya, ya creo que tenemos súper claro y quien vea este video entenderá muchísimo sobre los centros lunares. ¿Qué mensaje le enviarías a las mujeres que quisieran, para que puedan entender eso de su luna infinita? O sea, ¿qué mensaje podrías enviar a las mujeres que realmente va a ser como que lleguen a la importancia de ese conocimiento interior? Hay como varias cosas ahí. Así que va a ser un poco desafío poder concretarlo. Pero creo que venimos de una generación, y aún hoy en día, en que no hay referentes femeninos espirituales potentes, así que, digamos, si no te metes en un mundo espiritual, no hay un referente femenino elevador hoy en día. Yo siento que todavía no es así. Tienes que meterte en un camino espiritual para poder acceder a un referente distinto al que el sistema nos vende como mujeres. Entonces yo siento que dentro de eso, dentro de ese contexto de cómo nos movemos a nivel sociocultural, digamos, a nivel del sistema, hay mucho desconocimiento de qué es realmente ser una mujer. Y como tú misma mencionabas antes, ¿no? De estar afectada por estos tres ciclos, cómo en realidad podemos llegar a ser tan complejas. Entonces siento que lo de tu luna infinita nos da la posibilidad de poder realmente profundizar en nosotras y entender que es muy importante crear ese vínculo con uno misma, de autoconocimiento, de conocernos, quién soy yo, cómo funciono, de entendernos. Y eso nos lleva también a la aceptación de nuestro propio fluir, porque a lo largo de estos años he visto que hay mucha pelea interna con nosotras mismas, porque hay partes de nosotras mismas que no aceptamos. Entonces, para mí, una de las claves de este trabajo con la luna es que la luna tiene la capacidad de pasar a través de diferentes fases. Hay momentos en que está creciendo y se vuelve llena, y hay momentos en que empieza a menguar y llega a ser una luna negra. Pero todo eso es la luna, es tanto luz como es sombra.
En cambio, nosotras no vivimos en ese estado, vivimos como en la ilusión de querer mantener solo un personaje, de mantener solo una faceta de nosotras que es la que nos gusta, y todo lo otro lo rechazamos, pero eso no es real. Entonces por eso no hemos podido desarrollar en realidad un verdadero amor profundo hacia nosotras mismas, porque ese amor solo puede venir cuando aceptamos la totalidad, ¿me entiendes? Entonces siento que el trabajo que se puede hacer con todo esto de los centros lunares es poder establecer un vínculo mucho más profundo con una misma, conocerse en profundidad, y eso significa que en eso que yo conozco de mí, pero con todas mis facetas, con todo lo que me gusta y con todo lo que no me gusta, con toda mi luz y con toda mi sombra, yo entiendo que ahí es en ese estado de completud, es donde nace realmente el amor profundo y real a una misma. Entonces para mí esa es la clave. Wow, qué bonito, Yaihari, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido una conversación de verdad para mí súper esclarecedora. Porque ahora siento que tengo como una misión personal de, de, de autoconocimiento muy profunda. Porque claro, cuando tú mencionabas todos esos centros lunares, yo me imaginaba en mis distintas facetas. Pero claro, no las tengo, digamos, identificadas. Pero sí me vi muy identificada, valga la redundancia, en lo que ibas mencionando, ¿no? Que vas pasando como por todo ese camino. Y claro, al final lo cerraste con broche de oro, porque es justamente eso, ¿no? No podemos estar siempre en la luz. O sea, simplemente hay facetas y aceptarlas todas, fluir en la totalidad y aceptarnos como somos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, de verdad, Yaihari. Ha sido increíble, gracias por tu tiempo, por este hermoso trabajo que estás haciendo. Y bueno, sin más, pasamos a la meditación. Muchísimas gracias nuevamente, Yaihari Kaur Sadnar. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que ha sido súper bonito y al mismo tiempo interesante. Me ha encantado el poder compartir las dos y que espero que también le pueda ser útil a otras mujeres que puedan tener la oportunidad de ver este vídeo. Muchas gracias.